Recording is on. Ahí está. Ok, perfecto. Espero que hayan podido entrar. No sé si los compañeros pudieron entrar. Son 22, ahí ya te digo. La mayoría está. No tenía idea que no se podía grabar así. ¿Cómo hemos aprendido de cosas? Sí, en este tiempo ha sido terrible. Año. Estoy tomando los datos. Me siento una hacker. Tremendo. Ahí está. Bueno. Los 26, ahí está, se está terminando de unir. Sí. Los colegas que estaban en el otro enlace. Bien. Perdón, mil disculpas, pero sabíamos que en algún momento no iba a pasar. Fue bastante fácil el martes pasado. Se ve que... Sí, no, es el internet que anda hoy, está terrible. Bueno, Lore, Silvia, Marce, yo les propongo algo, ¿sí? Vamos a comenzar, ahí se está grabando, me dice a mí. Sí. ¿Sí? Entonces, si les parece, vamos a inaugurar este segundo encuentro sincrónico pidiendo nuevamente disculpas a cada una de ustedes, y cada uno de ustedes no está en nuestros planes que tengamos que pasar esta situación, pero esta herramienta que ofrece la virtualidad nos limita. Bueno, de alguna manera nos desafía estas cuestiones, y aquí estaremos para compartir con ustedes este encuentro de la mejor manera posible. Queríamos arrancar revisando alguna información como muy general respecto de la coformación, los criterios que se van a considerar a la hora de extender en su momento las certificaciones a esta instancia coformativa. Y a partir de allí queríamos hablar en principio de qué tan importante es la asistencia, ¿no, Silvia?, a los encuentros sincrónicos. Tal cual, porque esto tiene, después le vamos a pasar este dato también, el número de resolución. Esto tiene un puntaje muy alto, que ha otorgado por el Consejo Provincial de Educación de nuestra provincia. Por lo tanto, hay algunas condiciones que todos los participantes debemos cumplir. Por lo tanto, el tema de la asistencia a estos encuentros, no solamente por el tema del puntaje, hay un tema detrás que tiene esta conformación, que es poder adentrarnos en el diseño curricular para poder saber cómo se va a implementar y qué cosas vamos a realizar también el año que viene cuando entremos los cursos. De ahí también su importancia. Por lo tanto, le damos la bienvenida a todos. Nos están siguiendo, sí, acá en el chat están dejando sus datos, todos aquellos docentes que anteriormente no pudieron ingresar y que en el primer encuentro estuvieron ausentes, por eso la importancia de poder grabar los encuentros, ¿sí? Para que después puedan ponerse al tanto y al día de todas las actividades que tenemos programadas. Y una segunda cuestión que quiero sumar a lo que les acaba de compartir mi colega Silvia es que se estuvo analizando desde la dirección de nivel superior cómo poder agilizar la entrega de certificaciones por estar presente en estos encuentros sincrónicos, y desde allí se ha resuelto que próximamente se va a compartir un enlace a través de las aulas de coformación de las que ustedes están formando parte, y ese enlace les va a permitir a cada uno y a cada una de las cursantes ingresar y poder obtener de manera personalizada esa certificación por asistencia al encuentro sincrónico. Esto nos parece muy importante porque en la semana anterior esto no se daba de esa manera, ¿sí? Es decir, nosotros tomamos aquellos nombres, aquellos datos de los compañeros y las compañeras que necesitaban certificación y derivamos todo hacia la dirección de nivel secundario. Bueno, a partir de esta semana empieza a ser distinta esa metodología, y cuando esté ese enlace al cual ustedes van a poder acceder, se lo daremos a conocer y ustedes podrán hacer personalmente
esa certificación que necesitan para presentar en sus sectores, ¿sí? Otra cuestión que queríamos destacar es que cuando ustedes se metieron al aula de la coformación, habrán visto que en una primera instancia, cuando nos presentamos como equipo de trabajo, hay inmediatamente debajo un foro que se denomina Foro Nos Presentamos, así lo nombramos, ¿no? ¿Cuál era la importancia de ese foro? Que allí todos y todas los que formamos este equipo de coformación leemos sus presentaciones y vamos derivando a cada uno de ustedes a los grupos de trabajo para los encuentros asincrónicos. Es decir, si hay algún compañero o alguna compañera que todavía no se haya presentado por algún motivo en el foro Nos Presentamos, debería poder hacerlo, porque en la medida que nosotros vemos la información que nos brindan allí, enseguida hacemos la derivación a alguno de los foros asincrónicos donde van a trabajar con colegas de las distintas disciplinas, ¿sí? Hay foros que tienen instancias que son de intervención individual y hay foros que son los asincrónicos donde las intervenciones van a ser colectivas, van a ser a nivel grupal. En las dos necesitamos sus participaciones, pero aquel compañero o compañera que todavía no se haya presentado en el foro Nos Presentamos, todavía no va a tener una asignación a los grupos correspondientes de los foros asincrónicos. Por eso necesitamos, a medida que se vayan incorporando a la coformación, hagan una breve presentación con nombre, apellido, disciplina, escuela, y nosotros con esa información ya les vamos a asignar un grupo de trabajo para los foros asíncronos. Y por último, Lore, si estás allí disponible, si querés hablar con los y las cursantes respecto del trabajo integrador final. Bueno, Lore debe estar allí con alguna cuestión de conectar con la plataforma. Perdón, acá estoy. Perdón, bien. mutada. Perfecto. No, estaba contestando en los mensajes en plataforma. Bien. Si podés explicar un poco la dinámica de los grupos, cómo fuimos o qué criterios utilizamos para armarlos. La Bien. idea era, con la presentación en el foro, de nos presentamos al inicio de cada aula en la plataforma. Eso nos indicaba, digamos, como una asistencia para formar los grupos. Correcto, a partir de ahí, sí. Exacto, Lore, eso lo acabo de explicar recién, ahí le compartí a todos los cursantes y las cursantes que el equipo ha tomado como criterio inicial la presentación en ese foro. Y una vez que teníamos los datos que nos aportaban por allí, trasladábamos a cada uno de los colegas y colegas al foro asincrónico correspondiente. Hay diferentes grupos. A algunos le tocó el grupo 1, a algunos el grupo 2, grupo 3 y así sucesivamente. A medida que se vayan sumando, tenemos dos opciones. O los vamos incorporando a los grupos que ya están, o generamos nuevos grupos para generar la mayor cantidad de diversidad posible en esas agrupaciones de colegas, ¿no? Y de disciplinas. Sí, bueno, resaltar entonces lo importante de que estén en esa presentación, porque ahí también nos va a orientar qué disciplina es la que están desarrollando, como para poder armar lo más heterogéneo, ¿sí? Dentro de que son las disciplinas del área, para poder hacer el trabajo. Ahora les voy a compartir las indicaciones del TIF. Lo voy a abrir directamente desde la plataforma. A ver si lo puedo compartir. Ustedes me dicen si... Acá está. ¿Lo ven? Sí. Sí, es cierto. Bueno, ustedes van a Sí, encontrar Lore, se ve perfecto. en una etiqueta, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, el trabajo final, el integrador final, que tiene que ver con toda una trayectoria que vamos a realizar en estas 4 semanas? ¿Sí? Que iniciamos la semana pasada con una introducción de todo lo que es los enfoques, las perspectivas. Hoy vamos a hablar un poco más de nuestra área y así sucesivamente hasta finalizar con evaluación. Todo esto está en el diseño y la idea es ir leyendo, ir reflexionando, ir incorporando nuevos términos y bueno, y prepararnos para lo que se viene, digamos. Como bien decía Silvia, lo que se espera con este diseño dentro de las aulas.
Bueno, la presentación del TIF, bueno, va a ser un trabajo grupal. Este trabajo se va a ir armando, formando estos grupos, ¿sí? que bien explicó Martín, y la idea es que progresivamente, encuentro a encuentro, vayan sumando bibliografía, vayan sumando lecturas y reflexiones grupales para poder ir formulando y finalmente tener ya un trabajo final para la última semana del último encuentro asincrónico, que en realidad se extiende una semana más para poder realizar su entrega formal. Acá los grupos van a tratar de ser lo más variados posible según lo que se pueda en las 3 disciplinas. Será considerado a la hora de ir armando un repositorio de ciencias naturales. La idea es poder resocializar las producciones logradas como parte de este proceso de implementación y desarrollo, ¿sí? Y ¿qué hay que tener en cuenta? Fundamentación, la definición de problemática ambiental, secuenciación de conocimientos y saberes, recursos, estrategias, actividades, revisión crítica, bibliografía. Esos son los apartados que debería tener este TIF. Recuerdan que nosotros la semana pasada, el viernes, subimos un foro donde ya formando algunos grupos con los profes y las profes que pudieron presentarse, la idea era ir esbozando una posible fundamentación en base a la lectura de la resolución 1463. Y después, bueno, las indicaciones breves las voy a hacer porque es a modo de técnico, digamos, ¿sí? El tipo de letra, el tamaño, cantidad, la extensión del trabajo. Y acá también se suman un poco las normas APA a considerar, ¿sí? Como citar autores, ¿sí? La extensión, ¿sí? Y lo que sería la letra y el tamaño y hasta, digamos, el formato. Y bueno, acá hay un poquito un resumen de estas, cómo citar, bueno, estas normas APA, como para tener en cuenta. No sé, la mayoría no sé si lo conocemos, yo la verdad que no las tengo muy en cuenta, pero es como un ejercicio que nos damos en esta oportunidad para poder mejorar, ¿no? Nuestro trabajo, y la idea es producción, ¿sí? La producción nuestra de calidad, digamos. ¿Sí? Bueno, y ahí está el resumen, que es bastante largo. No sé si querés sumar algo más, Martín. Sí, ahí gracias Lore, buenísimo, recordarle a todos los compañeros y las compañeras que este documento que acaba de compartir Lorena respecto del TIF es un documento que ya está colgado en el encuentro 1, ¿sí? Y algo que quería explicitar para que quede lo más claro posible es que la lógica desde la cual el equipo de naturales plantea esta coformación lleva a tener una relación directa entre estos encuentros sincrónicos y los encuentros asincrónicos de los días viernes. Es decir, si ustedes pueden capitalizar todo aquello que trabajamos entre todos y todas los días martes y que queda volcado en el encuentro de ese día, como si se quiere carga teórica, lo van a poder relacionar con lo que estamos pidiendo en el encuentro del viernes, que sería la parte de puesta en práctica de aquello que vemos hoy. Todos los viernes se basa en la parte práctica de lo que estuvimos trabajando teóricamente los días martes, si se quiere, ¿no? Y en esa dialéctica se da algo muy importante, que las producciones que quedan en el foro asincrónico de los días viernes son las producciones que ya ustedes solamente se van a encargar de cortar y pegar en el TIF. ¿Con esto qué quiero decir? Y pongo como ejemplo lo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado fue el primer encuentro asincrónico y tenía como actividad en ese foro grupal que cada uno de los equipos pudiese hacer una breve fundamentación del TIF, teniendo en cuenta esas categorías que habíamos analizado el martes en el encuentro sincrónico. Bueno, todo lo que quede como producción en esa fundamentación del foro, donde cada uno y cada una de ustedes fue haciendo sus aportes, ya quedó. De modo que ahí ya tienen el primer apartado del TIF realizado. Entonces, lo único que ustedes van a tener que hacer la última semana de esta conformación es ir tomando registro, copiar y pegar, y por supuesto darle algún detalle,
alguna coherencia, alguna cohesión a la cuestión escrita, que pueda dar cuenta de todo lo que ya han trabajado en los foros. La producción de los foros es lo que ustedes finalmente van a copiar y llevar al trabajo integrador final, ¿sí? No es que va a haber una instancia donde van a estar solo un tiempo elaborando el TIF final, sino que cada viernes damos una semana para ir cumpliendo con alguno de los apartados que tiene ese TIF. Entonces, nos parece que es una manera de estar acompañando ese proceso, sobre todo en tiempos tan complejos como lo que estamos pasando todos y todos los educadores en este tiempo, ¿no? Sabemos lo que es estar en el aula, sabemos lo que es un cierre de trimestre, sabemos lo que demanda el mes de agosto a nivel institucional, en el contacto con nuestros estudiantes, todo lo que ha demandado este trabajo desde la virtualidad, la presencialidad y demás. Así que estamos sabiendo bajo qué contexto cada uno y cada una de ustedes están haciendo esta conformación. Y es debido a ello que procuramos que se sientan acompañados con esta propuesta de los martes un poquito más de carga teórica y los viernes ya concretar en los foros grupales ese trabajo que finalmente va tomando forma cada viernes, ¿sí? Es una manera de ir acompañando la elaboración de ese curso. Gracias, Lore. Martín, Sí. si me permitís, en estos 8 encuentros que vamos a mantener, que es con ustedes, que justamente forman la primer cohorte, 4 encuentros sincrónicos, 4 asincrónicos, donde lo asincrónico, como bien explicaba Martín, en plataforma, se encuentra todo el material teórico para que todos contemos con la misma información, con los mismos textos que se va a trabajar. Este tipo de estrategia que se denomina aula invertida, pensábamos que es la mejor manera para poder llegar a ustedes, facilitar el trabajo por esto mismo también, porque ustedes también se encuentran en funciones, se encuentran con muchas tareas y para poder posibilitar y habilitar que tengan la mejor construcción en este trabajo integrador final. Bueno, ahí yo quería sumar entonces esto, en la presentación, en el foro que se han presentado, ahí están, ¿sí? El plan de trabajo donde explica bien todo lo que acaba de decir Sil, y también las indicaciones del TIF. Y respecto a lo que decía Martín, bueno, el primer día siempre los encuentros sincrónicos van a tener como un resumen en la plataforma, ¿sí? Donde también va a haber alguna especie de intervenciones, ¿sí? De foros en donde ustedes libremente pueden participar, que la idea es enriquecernos, ¿no? Con su lectura y su participación. Y después los viernes van a estar habilitados, como día 2, en este caso, del viernes pasado, el foro grupal. Con esto que decía, una posible fundamentación o ir redactando una fundamentación en base a el encuentro sincrónico, ¿sí? Que acá está para aquel que no pudo asistir, y después las lecturas sugeridas. En base a todo eso, la idea es que vayan, lean, reflexionen y puedan sumarse al grupo. Tienen que buscarse en alguno de los foros y poder trabajar en forma asincrónica, de forma grupal. Bueno. Gracias, Lore. Ahí también lo que quiero diferenciar para los cursantes y las cursantes es que cuando ustedes se meten a cada uno de los encuentros sincrónicos, van a ver que ahí también les hemos compartido algunos foros para que ustedes participen. Bueno, ¿qué diferencia hay entre los foros del día martes y los foros del día viernes? Los foros del día martes son para hacer intervenciones personales, individuales. Cada uno vuelca sus apreciaciones, sus reflexiones desde su propia experiencia. En cambio, el foro que habilitamos el día viernes es de construcción colectiva. Es un foro que está permitiendo el intercambio entre las distintas disciplinas, por lo menos procuramos eso en el armado, que haya al menos uno de cada disciplina, y esa es la diferenciación entre esos foros, ¿sí? Los martes es un foro donde se participa de manera individual y los viernes un foro de una semana de duración donde el trabajo es colectivo. Exactamente. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, porque tratamos de resumir un poco lo que nos pasó con los mensajes durante la semana. Como que no había quedado medio claro. Con respecto... perdón. Con respecto a al foro de los días viernes, que es el grupal. Sí. ¿Sí o sí tiene que estar la intervención ahí de lo que se vaya produciendo, o lo podemos ir trabajando de manera, un documento colectivo?
Sí o sí Mirá, tiene que quedar. Marcelo, nosotros, está muy buena tu pregunta y me parece que nos sirve para todos y para todas, ¿no? En esta instancia de conformación. La idea es que una vez que están conformados los equipos, al interior de cada uno del equipo lo pueda resolver ese equipo como le resulte más eficaz, más productivo, como cada uno de ustedes pueda hacer sus aportaciones. Hay grupos que están por ahí y se pasan el celular y arman un grupo de WhatsApp y después lo que queda en el grupo lo suben y lo pegan al foro, ha pasado. Ustedes pueden hacer un documento compartido. La idea es que ustedes puedan resolver al interior del grupo cómo lograr esa producción. Y no ponemos un coto a esa estrategia que puede resolver cada grupo, ¿no? Me parece buena tu pregunta en ese sentido. Está habilitado todo grupo a poder resolverlo con la manera que le resulte más propicia a ustedes, ¿no? A los integrantes. Y podrá haber diferentes posibilidades allí. Lo que sí necesitamos desde nuestro equipo de conformación es que cuando termine esa semana de trabajo colectivo haya una intervención que esté dando a conocer lo que el grupo pudo producir hasta ese momento. Por lo menos lo que pudo producir hasta ese momento. Después seguramente habrá ajustes, no tiene por qué ser algo definitivo, ¿no? Pero las grandes pinceladas de esa definición en la fundamentación deberían estar dadas después de una semana de trabajo colectivo. Y el cómo armar ese trabajo lo dejamos a la libertad de cada grupo, ¿no? Que lo puedan definir hacia el interior de cada tipo de trabajo. Gracias. De nada. María Laura, ¿querías consultar algo? No, iba a hablar yo, perdón, disculpen. Adelante, adelante, Sí. bienvenida. Lo que pasa es que en realidad se desglosa un poco de lo que preguntó mi compañero recién, Bien. con respecto a la elaboración de esta fundamentación, porque yo escribí, o quizá había interpretado mal, escribí en el grupo, en el foro, a ver cómo nos arreglamos o coordinamos para presentarla. Pero bueno, comprendo que puede ser de cualquier vía, o sea, de cualquier forma. Correcto. En caso de que, pero me quedo pensando en algo, en caso de que no se decida, no nos agrupemos, cada uno hace una intervención desde su disciplina para la fundamentación. Sí, la idea allí, que ¿tu nombre, por favor? Soledad. Soledad, bueno, muy bienvenido tu aporte, Soledad, porque me parece interesante. Ahí Sol está poniendo algo también que puede llegar a ocurrir, que cada cual desde su disciplina y de lo que fue capitalizando en el primer encuentro, vaya tirando una punta o arme un párrafo que le parece coherente con lo que sería la fundamentación. Bueno, eso también puede llegar a ocurrir. Y ahí lo único que nos interesaría desde este lado, cuando tengamos que leer la fundamentación de ese grupo, es ver que haya una coherencia, una línea respecto de las distintas aportaciones, ¿no? De repente, si cada compañero o compañera va a hacer su párrafo o va a hacer su aportación desde ese lugar, desde su disciplina, no está mal, pero lo ideal sería que a nivel colectivo, cuando leen toda la producción, haya una coherencia, ¿no? Que no contradiga un párrafo al que sigue y así sucesivamente. Lo que estamos buscando es que haya una lógica en esa fundamentación que se apoye, como hemos reiterado en el día de hoy, en ese encuentro sincrónico que tuvimos el primer martes, ¿no? Pero es bienvenida, gracias por la pregunta. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Yo quisiera hacer una pregunta. No, una preocupación, responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. Me da esa ¿Tu nombre, sensación. por favor? Daniel, ¿Tu nombre? Daniel está ahí. Daniel, un gusto, Daniel. Sí, te escuchamos. No, eso, responsabilidad de todos, responsabilidad de nadie. Me parece que el planteo de la forma de organización para que haya coherencia, si no hay alguien que coordine, es complejo. Claro. Ahí, Daniel, y ya le suma a algún compañero una tarea extra. Eso es lo que ocurre. Sobre todo por lo que dijimos al principio de la época del año que estamos y los nervios como están ya a esta altura. Sí. Entonces, me parece que eso de que organícense como puedan, a mí no me deja, digamos, muy bien. Daniel, te respondo. Parece... Sí, Martín, gracias. Daniel, te respondo.
organícense como quieran, no, sino que los grupos van a ser conformados en forma interdisciplinaria. Entonces yo creo que está el profesionalismo de cada uno de nosotros para poder acordar y llegar siempre a consenso con los compañeros, con los colegas que me toque trabajar, ¿sí? Por eso acá no hay imposición, sí sugerencias, porque como dijimos en el primer encuentro, estos espacios son de construcción colectiva. Por eso es coformación, no es un cursito de capacitación. Por eso esto, como los construimos entre todos, estamos apostando justamente al profesionalismo de cada uno de nosotros. Sí, y por mi parte, Daniel, sumando un poco a esto que nos acaba de compartir Silvia, ¿no? Y que comparto, por supuesto, me parece muy interesante que cada grupo de trabajo pueda estar definiendo al interior de sus posibilidades concretas cuál le resulte la manera. Eso no significa que esto lleve a un como sí, a una manera única de tener que realizar esta actividad, ¿no? Cada grupo lo podrá ir viendo según sus posibilidades en cuanto a tiempo, sus posibilidades organizativas. Hay mucha variedad y eso lo queremos respetar, ¿no es cierto? Entonces, desde allí me parece que, como muy bien dice Silvia, el intercambio entre colegas siempre es rico y aprovechar estas oportunidades para entender que no tiene por qué haber una persona con mayor responsabilidad a otras. Esto de estar aprendiendo a trabajar colectivamente es parte de los desafíos que propone este diseño y se va a transformar en toda una tarea, esperamos, cotidiana de cara a la implementación y desarrollo de nuestro diseño, ¿no? No estar esperando que alguien necesariamente esté coordinando todo el tiempo, porque como bien decís, sí, lleva más trabajo para alguien. No, este es un trabajo compartido. Y bueno, eso tiene sus desafíos y tiene sus cuestiones benéficas. Así que es un aprendizaje también. Exacto. Bueno, les voy a compartir el Power. Bien, Lore. Sí. ¿Lo pueden ver? ¿Lo logré? Perfecto. Sí. Bueno. Ahí estamos, perfecto. Bueno, ahí empezamos a meternos de lleno en el contenido, digamos, de esta primer diapositiva, ¿no? Y aquí lo que tenemos es una presentación muy general. ¿Lo pueden ver todos allí? ¿El esquema? Bien. Esta primera esquematización que se presenta se corresponde con una representación, una esquematización que se encuentra en el área de las ciencias naturales, que es la tercera figura que aparece allí en nuestro diseño curricular, y que nos da cuenta de esas perspectivas que están alumbrando los conocimientos y saberes que tendrán lugar en nuestras aulas próximamente, ¿no? Las perspectivas que, como bien vimos en el encuentro anterior, son la de los derechos humanos, la perspectiva ambiental, la perspectiva de inclusión, la perspectiva intercultural y la perspectiva de género. Es desde esas perspectivas, desde el cruce entre ellas, desde donde se están alumbrando los conocimientos y saberes que tendrán lugar en nuestras aulas, en esa articulación entre nuestras disciplinas, ¿sí? Por eso, el esquema va siguiendo una mirada desde izquierda a derecha, alumbrando después lo que significa la física, la química y la biología como disciplinas con sus propios objetos y metodologías de estudio, pero en diálogo permanente. Y un diálogo que permite poder relacionar de manera permanente estos conceptos que aparecen cotidianamente
entre ellas, ¿no? El concepto de materia, de energía y el concepto de seres vivos. Fíjense que ese esquema tiene debajo de los círculos que representan a nuestras disciplinas, que allí se da el abordaje a través de problemáticas complejas, ¿no? Ahí hay toda una cuestión desde la didáctica de las ciencias naturales a considerar, cómo nuestro diseño curricular sostiene que el abordaje debería poder considerar el abordaje de problemáticas complejas en el aula, ¿no? Bueno, justamente en esa posición se sitúa esta cuestión del abordaje de los conocimientos y saberes. De modo tal que este primer esquema nos permite una revisión del primer encuentro sincrónico y nos da la entrada con lo que vamos a compartirles en el día de hoy. Pasamos entonces, Lore, a la segunda diapositiva. ¿Se Bien. ve? Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Bien, aquí vamos a compartir con ustedes el área y las disciplinas que la componen, como ya sabemos nosotros. Se define al área como un espacio de construcción didáctica para el abordaje de saberes y conocimientos, como bien recién comentaba Martín, integrada por diferentes disciplinas, sin invalidar cada una de ellas. Sí, algo importante que hay que comentar y resaltar en cuanto al área de ciencias naturales es justamente esto que dice que en la propuesta que se sustenta en el diseño curricular, el área de ciencias naturales está integrada por física, química y biología. Como todos sabemos, el área de ciencias naturales la conforman estas tres disciplinas y la astronomía y la geología. En nuestro caso, según lo que se plantea en el diseño curricular, como se mencionó en el encuentro sincrónico anterior, hablando siempre del ciclo básico, ¿no? El área de ciencias naturales en el ciclo básico está formada por las disciplinas física, química y biología, estando también la físico-química en primer y segundo año. Por ahí, para los que se perdieron el encuentro anterior sincrónico, recordar que en primer y segundo año del ciclo básico común, el área de ciencias naturales va a estar formada por físico-química y biología, y en tercer año el área de ciencias naturales va a estar formada, por un lado, por la interacción entre la biología y la química, y la física aparece independiente a este espacio pedagógico articulado, pero también pertenece, por supuesto, al área de ciencias naturales. Bien, gracias. Entre otros aspectos, la enseñanza del área ciencias naturales implica redefinir qué ciencia queremos enseñar y qué conocimientos y saberes deberán entrar en diálogo cada vez que estudiantes y docentes nos encontremos en las distintas aulas de nuestras escuelas secundarias neuquinas. Esto viene a reafirmar, ¿no? La importancia del trabajo en dupla, el trabajo en equipo, de coordinación, el trabajo en área, como explicaba bien Marcelo, y la propuesta de los mapas curriculares que se detallaron la semana pasada. Esto viene a plantearnos, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia o qué ciencia es la que estamos enseñando y qué enfoque es el que se trata de fundamentar o que se fundamentó y en las perspectivas de qué es lo que queremos que realmente se aprenda, qué es lo que realmente el estudiante le va a ser relevante, le es relevante, el qué, el por qué, el para qué. Por ahí no es muy fácil pensar qué ciencia es la que estamos impartiendo en nuestras aulas o la que estamos enseñando y hacer este recorrido de conformación también va a ser una puerta más de dudas, de preguntas, de replanteos que de respuestas. Y es muy interesante y muy enriquecedor este trabajo que vamos a estar iniciando, que ya iniciaron con su participación en los foros, por ejemplo. Por ahí uno piensa en decir, bueno, la ciencia que enseñamos y siempre lo ponemos en valor, cuál es el objetivo de lo que queremos enseñar. Y ahí aparece, bueno, de la transmisión de saberes sin más ni más, o sea, de transmitir información, que desarrollar el pensamiento crítico, cómo lo podemos desarrollar, cómo lo desarrollamos,
qué es lo que se propone con el diseño, la promoción para poder acceder a un estudio superior en relación a las ciencias, alfabetización científica, ¿realmente lo estamos logrando? ¿Qué es lo que se propone en el diseño? Son más preguntas que respuestas. Y eso es lo interesante y lo rico de esto que se plantea en el diseño. Gracias, Lore. Sabés que yo ahí quería compartir con todas y con todos esta cuestión de que cuando estamos pensando en qué ciencia queremos enseñar, qué conocimientos y saberes tienen que tener lugar en nuestras aulas, no lo podemos dejar apartado de una reflexión crítica respecto de esos modos en los cuales cada uno de nosotros y cada una de nosotras ha tenido sus distintas experiencias de aprendizaje, ¿no? En los distintos ámbitos donde ha transcurrido nuestra vida, nuestra formación, nuestra biografía escolar, nuestra formación docente inicial, nuestras prácticas institucionalizadas, nuestra formación continua, todo ha ido moldeando de alguna manera esa ciencia que enseñamos, esa ciencia sobre la que tenemos ideas, esas ideas sobre, donde en algunos casos se condicen con determinadas representaciones sobre qué es el conocimiento, ¿no? Y justamente este diseño nos interpela fuertemente desde esos lugares, ¿no? Desde una mirada muy crítica respecto de qué es lo que hemos aprendido, porque en base a toda esa modelización que hemos tenido respecto de qué es la ciencia, hoy estamos haciendo nuestras prácticas docentes en las aulas, ¿no? Bueno, pretendemos que estas cuestiones que hacen a nuestra formación se pongan en tensión de cara a la implementación del diseño. La próxima diapositiva tiene allí como título Complejidad e Interdisciplinariedad, y estamos observando un posicionamiento que toma nuestro diseño con respecto a cómo entiende epistemológicamente a la realidad, ¿no? Esa realidad con la cual la ciencia mira desde sus propios lentes, ¿no? Este diseño sostiene a la realidad como una trama de incertidumbre. Y en concordancia con esta realidad compleja, Denis Nachmanovich sostiene que la complejidad es una elección que abarca tanto el plano cognitivo como el ético, el estético, el práctico, el emocional. No se trata de un mero cambio de paradigmas, sino de formas de experimentar el mundo y producir sentido, de interactuar y de convivir. Una transformación multidimensional en permanente evolución. O sea, cuando nosotros estamos entendiendo a la realidad como una realidad compleja y estamos entendiendo que nuestro diseño nos permite pensar en el diálogo permanente de nuestras disciplinas, estamos advirtiendo un terreno fértil para que esa interdisciplinariedad realmente pueda ser lograble. Si nosotros nos ponemos a pensar en que cada uno con sus experiencias en los mundos institucionales seguramente han trabajado sobre proyectos, han trabajado articuladamente con compañeros y compañeras, pero en muchos casos esto se ha hecho históricamente por un voluntarismo, ¿no? Que muchas veces ha caracterizado nuestra tarea en las distintas escuelas en las que nos desempeñamos. Bueno, ese voluntarismo hoy encuentra un sustento distinto bajo nuestro diseño curricular. Va a haber horas de articulación para pensar colectivamente, va a haber un tiempo dedicado al trabajo compartido y un tiempo para pensar que esa interdisciplinariedad se pueda llevar finalmente a las aulas. Es un concepto que viene mucho del campo académico, del campo universitario, y que muchas veces cuando lo llevamos a la escuela secundaria se traduce en trabajos de grupo o trabajos donde hay distintas aportaciones, ¿no? Pero este encuentro 2 los invita y les invita a pensar hasta qué punto la interdisciplinariedad puede ser realmente una conquista en las escuelas secundarias neuquinas a partir de la implementación y desarrollo de nuestro diseño. Ahí teníamos también, perdón Lore, ¿podemos volver un poquito a la diapositiva anterior? Sí. Ahí tenemos como
nuevamente esa interacción entre las distintas disciplinas, y lo que queríamos destacar con ese esquema es que de ningún modo el concepto de área desdibuja el objeto de estudio de cada una de nuestras disciplinas y sus propias metodologías. Justamente esa esquematización que acompaña la cita de Nasmanovich nos propone pensar a todos y todas que la interdisciplinaridad se caracteriza por habilitar un espacio donde nuestras distintas disciplinas, la física, la química y la biología, puedan compartir y poner en diálogo sus diferentes metodologías, ¿no?, de estudio para abordar, por ejemplo, como decíamos en un principio, distintas problemáticas complejas. Ahora sí, Lore, gracias. Bueno, ahí ¿paso o no? Sí. De la forma de... Ahí viene Silvia. Silvia, venimos con la presentación del video, si te Perfecto, parece. del video, perfecto. Ahora vamos a compartir con ustedes un video sobre los habitantes de Yuyeyaco. Realmente es muy bonito esto que vamos a compartir con ustedes. Lo pensamos de esta manera para que podamos apreciar con un ejemplo concreto esto de trabajar ciencias, qué tipo de ciencias queremos desarrollar y también poner en valor el trabajo del área, ¿sí? En este caso, el área de ciencias naturales. Es un video corto, pero que necesitamos que, bueno, lo queremos compartir por esto, ¿no? Por toda la trama que trae y por el trabajo posterior que vamos a abordar con algunas preguntas para poner en tensión algunos metaconceptos y para también llamar la atención de este trabajo áreal que queremos potenciar. ¿Lo podés compartir, Lore? Perdón, Silvia, antes de proyectar el video, les quería compartir a todos los compañeros y las compañeras que haber elegido este video nos propone pensar en lo que para algunos fue un hallazgo arqueológico, los niños del Yuyayaco, lo que para otros fue la profanación de una tumba de pueblos originarios, lo que para otros es una controversia a poder analizar dentro de las escuelas cuando de repente tomamos nuestros primeros días de clase en el año y hacemos tareas de trabajo diagnóstico con nuestros grupos. Mal o bien, cada uno de nosotros siempre desarrolla alguna aproximación para trabajar con nuestros y nuestras estudiantes respecto de qué es la ciencia y con qué tiene que ver esta actividad humana, ¿no? Bueno, nos parecía que poner en valor esta controversia, o lo que para otros es un hallazgo, para otros una profanación, veremos qué es para cada uno de ustedes, ponía bajo relieve distintas voces, se escuchan diferentes voces, se escuchan docentes, se escuchan habitantes de un pueblo, se escuchan diferentes versiones sobre un mismo hecho y sobre todo se contraponen discursos. Esto es muy interesante de cara a un diseño que nos lleva a pensar en conocimientos y saberes que la escuela no ha legitimado al momento y que de cara a la implementación y desarrollo de nuestro diseño, al menos es algo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Cuando enseñamos ciencia, estamos enseñando un tipo de conocimiento. ¿Qué pasa con conocimientos y saberes otros que hasta el momento no han encontrado cabida, no han sido legitimados por un diseño, no han sido legitimados por las prácticas escolarizadas, ¿no? Bueno, este video propone un poquito esto. Queremos ver qué les pasa con las diferentes voces que se escuchan, todos mirando una misma situación, pero cada cual con su perspectiva al respecto, ¿no? Los invitamos a observar y a observar reflexivamente este video. Bueno, ahí se ve el video, se ve en la pantalla. Sí, Lore. Sí, sí. Sí, perfecto. De la capital salteña. El Yuyayaco se encuentra ubicado a 300 kilómetros de la capital salteña en dirección a Chile. Es difícil llegar, pero fuimos buscando saber qué piensa la gente de la zona sobre este descubrimiento. Dos maestras nos acompañaron en el camino, nos contaron algunas de las historias que circulan en torno al hallazgo y al traslado de las momias. Y para mí yo creo que eso es algo sagrado, importante. Yo lo único que sé es que ellos se sintieron, la
gente como mal, como tocada, como una profanación sintieron ellos. La gente del lugar. Del lugar. Es lo que la mayoría de ellos dijeron. Es como que faltaran el respeto, ¿no? A esto. Es lo que la A gente este siente. descubrimiento. Exactamente. ¿Por qué faltarle el respeto? Porque es como una profanación, porque son tumbas. Es como, según ellos, lo que saben, contaban de que estaban enterrados en ollas, estas momias, y es un entierro, es algo que es lo mismo que nosotros, vamos y saquemos algunos cuerpos. Claro. Entonces ellos se sentían así, como que era robarle algo que era sagrado para ellos. Es curioso. Y mucha gente acá que y todo esto por haberla sacado, ¿no? Lo que sí supe es de la persona que primero descubrió estas momias, se dice acá que tuvo un accidente, pero no sé yo la verdad si es exactamente verdad o no. Como una especie de castigo. Exactamente, como una especie de maldición. ¿Verdad? Una maldición. Los descendientes de los pueblos originarios que aún viven en las inmediaciones de Chuyayaco piensan que esta vez la ciencia sobrepasó sus límites, que los niños nunca tendrían que haber sido sacados de ese santuario. Es más, algunos llegan a creer que se están produciendo alteraciones en la naturaleza como un castigo divino. Cuando sacan las momias, empiezan a tener problemas de agua en toda la zona. Están teniendo problemas de agua. ¿Y ustedes creen que se debe a eso? Y se debe a eso, o sea, ¿por qué? Porque si lo tocaron algo que era una ofrenda que nuestros antepasados lo hicieron a la Pachamama para que no nos quite el agua, o sea, para que haya agua permanente, para que todos nuestros hermanos puedan tomar. Eso es una cosa sagrada, o sea, nuestros abuelos, nuestros antepasados lo hicieron. Eso no era porque se les dio la gana de ir a enterrar ahí a ellos, o sea, eso se hizo totalmente, era un culto muy sagrado lo que se hizo. ¿Para qué? Para las aguas, para las tierras, para las pasturas. Todos esos sacrificios se hicieron con ese fin. ¿Y qué les pasó? Y podrán notarlo, y eso no es mentira. ¿Ustedes creen que después de haber sacado las momias comenzaron a producirse desgracias en la zona? Sí, o sea, sequías, no llueve como llovía, ya no llueve, y eso lo puedes preguntar más arriba, si llegan a San Antonio los Pobres, van a notar que después de que se hizo eso y se empezó a notar, y las abuelas lo empezaron a notar, o sea, dejó de llover. Dejó de llover, o llovió menos. ¿Y ustedes creen que es un castigo? Y es como un castigo, o sea, porque eso son unos cultos sagrados que hicieron nuestros abuelos para eso, o sea, con ese fin. Porque nosotros acá, póngase, aunque por ahí mucha gente no lo cree, pero yo puedo hacer una ceremonia a la Pachamama ahí, lo pido, que me salga agua ahí y me vas a nacer agua. O sea, nosotros en los campos, yo me crié toda mi vida en los cerros y en los campos, y mi abuelo, él decía, bueno, ahora vamos a hacer el puesto en aquella parte, pero no tenemos agua. Y bueno, él decía, bueno, mañana hay que ir a hacer una ceremonia, hay que estar ahí, hay que hacer la ceremonia. Y se hacía una ceremonia, se lo pedía a la Pachamama es tan buena como es tan bueno nuestro creador, quien lo creó esta tierra. Según una creencia andina, el alma viaja y cada cierto tiempo regresa a su cuerpo y a su lugar. Es por esto que necesita encontrarlos intactos y en el mismo sitio, para que la profunda conexión espiritual siga siendo posible. ¿Ustedes van bajando ya? Para Rita, una mujer que ha vivido toda su vida en la quebrada, con el descubrimiento, esto se alteró. Desde ese momento para mí fue fatal, porque hay un poco de lluvia, pero es tormenta, no es una lluvia beneficiosa. Se viene todo el cerro abajo, todo es problema, pero antes no era así, era todo controlado, lluvias lindas, pasto y todo bien. ¿Y por qué creen que se da? Y se dice que las momias han estado ahí como un culto para el agua, ha sido como que le han hecho como un ofrecimiento, una ofrenda, que nosotros hacemos muchas ofrendas a la Pachamama y se dice que ha estado por eso. Entonces a mí se me hace que es por eso, toda la gente creemos que es por eso,
Y aparte, que es por eso que se ha quedado sin agua. Que se han quedado sin agua, porque sin lluvias, porque se han ido, sin agua, sí, porque hay varios sectores que están sin agua. Sin lluvia y sin agua, ya no va a haber nieve, no hay lluvias, no hay agua. ¿Qué pensás que es un castigo? Es como que ya no está la ofrenda que era para la Pachamama, para que la naturaleza nos da todo. La naturaleza nos da todo y no está. Han sido personas buenas, como somos nosotros, están cerca de Dios. Entonces, están intercesoras de nosotros. Y estas personas, las momias, también pueden haber sido intercesoras de nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios, ante la naturaleza. Cuando te enteraste que sacaron las momias, ¿qué sentiste? Bueno, yo sentí un poco de curiosidad, saber que tantos años se han mantenido intactas. Pero después, conforme el correr los años, ya se han ido viendo las cosas y ya me pareció ya una catástrofe. Hasta ahora, estar sin agua y las cosas que se va viendo, ya realmente ya es malo. ¿Crees que si vuelven a su lugar se recompondría todo esto? No tanto así, porque ya se ha tocado, ya muchas cosas han cambiado, no va a ir con el mismo significado, lo que han años. Y hay cosas que se han perdido. Nosotros no vamos a saber hacerlo como lo han hecho. Y entonces no va a tener lo mismo, pero por lo menos van a estar ahí. Van a estar y va a seguir lo que estaba. ¿Qué sentís como descendiente de los originarios de la zona? ¿Qué sentís ante esto? ¿Un ultraje? ¿Te sentís dolida? ¿Qué sentís? Bueno, yo me siento dolida más que nada. Ultraje no, porque estaban solos ahí, no había quien los defienda. No han ultrajado a nadie, nada más que ellos han estado solitos. Pero dolida porque desde siempre se adueñan de nuestras tierras, el que tiene más poder es el que está más arriba y nosotros siempre abajo y bueno, un dolor por no poder hacer nada, porque están lejos, porque son muchas las distancias que nos separan. Así lo sagrado y los límites de la ciencia parecen correr por caminos paralelos. Los arqueólogos defienden el descubrimiento asegurando que es un avance en el conocimiento acerca de la historia y del comportamiento de los pueblos. La ciencia sin duda tiene que tener sus límites, ¿no? Límites éticos, me refiero. Entonces, dirías que no es un sacrificio? En este sentido, porque es parte de la ciencia, es parte de la disciplina arqueológica que trabaja permanentemente con las culturas del pasado. Y una gran fuente de información son los enterratorios. Al tratarse de cuerpos muy bien conservados, nos acerca más a la parte humana nuestra. Choca más. Entonces, por eso inclusive hasta la resistencia a llamarle momias a estos chicos, ¿no? Los descendientes de los pueblos originarios están convencidos que se les faltó el respeto. Atropellada en una forma de decir, porque es un atropello hacia nosotros. En ningún momento el gobierno nunca dijo, voy a consultar a las comunidades si están de acuerdo que las bajemos ahí, que en algún momento nos hubiera hecho una contrapropuesta de decir, mire, que la saquemos de su lugar, en qué condiciones iban a estar para que nosotros las analicemos, si era que podrían hacerlo o no. Yo creo que ni el gobernador, ni el presidente, ni nadie le va a gustar que vayan y saquen de las tumbas donde tienen sus seres queridos, que lo vayan y lo saquen y lo vayan a exponer en la vidriera como decir, bueno, este era, no sé, por decir un nombre y está ahí. Bueno, el que quiera venir a verlo, que lo vea. Ni siquiera si esto significa enseñarle a otra gente del pasado. Claro, nada, o sea, no se justifica para nada. Que ellos piensen que en todos lados a los muertos se los pone bajo tierra porque somos de la tierra y a la tierra volvemos. Gracias a ustedes que han venido. Gracias, Rita. Y que tengan un buen viaje. Gracias, seguro que sí. Y vamos a disfrutar, porque es precioso el lugar. Sí, este es el paraíso, ¿ves? El paraíso, nada más que uno tiene que ver cómo vive, o bien la hace infierno o lo continúa en paraíso. Uno tiene que, en la vida diaria, dar el testamento, ese testimonio de que va a ser paraíso o va a ser infierno. Y el paraíso no hay que tocarlo. No hay que tocarlo, y este es el paraíso. Llegamos al final. Será hasta nuestro próximo encuentro, en donde desde algún lugar estaremos acercándoles una historia que merece ser contada. Bien, Lore, perfecto. Ahí pasaríamos a la cuarta diapositiva, así le compartimos a los compañeros y las compañeras en qué va a consistir este espacio de intercambio que vamos a inaugurar en este momento, ¿sí? Bueno, hace un segundo que ya
Sí, no hay problema. Bueno, más o menos para ir resumiendo esto que acabamos de compartirles, ese hallazgo de lo que significa el trabajo científico de un grupo de arqueólogos que encuentran a los niños del Yuyayaco y después de toda una serie de procedimientos, actualmente están en el Museo de Alta Montaña de Salta. Nos propone pensar justamente en esos discursos que se contraponen respecto a cuando la ciencia habla de ese tema y cuando los descendientes de los pueblos originarios hablan de ese tema, ¿no? Cada cual desde una perspectiva, desde un lugar, y es allí donde, teniendo en cuenta lo que estuvimos abordando en el encuentro 1, más esta breve introducción que hemos desarrollado hasta ahora en el encuentro 2, queremos proponerles pensar la siguiente actividad para socializarla en este momento, ¿sí? Si como profesor o profesora de física, química o biología tuvieras que elegir un solo título para presentar el video a tus estudiantes, teniendo en cuenta las siguientes opciones. Les vamos a dar 3 opciones, ¿no? Entre otras posibles que podría haber, por supuesto. La primera opción que podrían elegir sería: el hallazgo de los niños del Yuyayaco sigue generando polémica. Ese podría ser un posible título que ustedes presentaran a sus estudiantes. Segundo título posible: la profanación de los niños del Yuyayaco sigue generando polémica. Y la tercera opción que les damos: la polémica sobre los niños del Yuyayaco sigue vigente hasta nuestros días. Bueno, distintas maneras de presentar la situación, ¿no? Las preguntas que les hacemos son las siguientes. ¿Cuál elegirías para trabajar en una clase de ciencia? ¿Cuál de esos 3 títulos, después de haber visto el video, de escuchado esas voces, cuál elegirías para trabajar en una clase de ciencias? ¿Por qué? Y la segunda pregunta: ¿consideras que este video podría contribuir a enseñar física, química o biología en alguna de tus clases a la hora de implementar el diseño curricular en las aulas? ¿Y por qué? ¿No? O sea, les pedimos a cada una y cada uno de ustedes que hagan una breve reflexión en base a esto que queremos socializar, y ahora somos nosotros y nosotras que queremos escuchar sus voces, sus aportaciones, sus reflexiones. ¿Qué título de esos 3 posibles elegirían? ¿Por qué? Y si les parece que esto contribuye o no a implementar el diseño como una posible actividad de diagnóstico en aulas, ¿no? Los escuchamos. Gracias. Consulta, ¿esto se hace en algún foro? Esto va a formar parte... ¿Quién pregunta? Quisiera responder. Daniel, te pregunto si esto lo tenemos que escribir en alguna parte de la página. Esto ahora lo vamos a socializar entre nosotros. Daniel, esto ahora lo socializamos entre nosotros, y en el encuentro sincrónico que vamos a tener también hay que socializar el aporte de cada uno. Sí, pero esto es para ir poniendo en juego posibles respuestas, ¿no? Hago un breve aporte. Sí. Ya que estamos. La primera que dice el hallazgo de los niños de Yuyayaco. Bueno, perdón, no sé ni cómo se pronuncia. Sí, Yuyayaco. Yuyayaco. Bien. Sigue generando polémica. El sigue generando polémica me da a entender de que, bueno, que se dejen de molestar. No lo utilizaría porque me da como... ¿Por qué sigue generando polémica si es lógico que hay que sacar a usar eso para divulgación científica? La profanación de los niños de Yuyayaco sigue generando polémica. Creo que sigue en la misma tendencia, digamos. Me da la sensación a mí, como no sé, estoy leyendo Clarín. Y la última me parece que puede ser más interesante, porque dice: la polémica sobre los niños de ese lugar sigue vigente hasta nuestros días, porque no acusa a nadie, sino que está marcando que existe una polémica frente a un hecho. Me da esa sensación. Utilizaría el último. Bien, Daniel, bien. ¿Y te parece que relacionás un poco lo que pudiste observar y escuchar en este video con alguna de las perspectivas trabajadas en el encuentro 1? ¿Te parece que le encontrarías relación por lo menos con alguna de ellas? Bueno, lo estuve viendo el video, porque yo no estuve en la clase anterior, pero encontré el link. Porque me metí en la página el viernes, desesperado, diciendo qué tengo que hacer. Y me metí al grupo 2 y escribí algo, y me metí al grupo 3 y escribí algo, y así estuve viendo los videitos súper
confundido, pero entiendo que eran 5 perspectivas, a ver si me acuerdo. Bien. Sí. Y una de las perspectivas era la medioambiental. No las tengo así frescas. Si por ahí me repetís alguna de esas Sí, no hay y la pueda problema. conectar. De hecho, Daniel, en la primera diapositiva que pasamos, ahí las revisábamos y te las recuerdo. Hablamos de 5, tal cual vos decís. Una era derechos humanos, la segunda ambiental, la tercera inclusión, la cuarta intercultural y la quinta de género. Bueno, me hace pensar en derechos humanos Bien. directamente. Estuve yo un tiempo viviendo en Salta, trabajando con la comunidad Chorote, allá en Tartagal. Fue una experiencia re linda, fue re lindo, estuve como 3 años. Y bueno, se da mucho esto del tema de sus creencias. Por ejemplo, una creencia era el tema del uso del reloj, que era como para ellos muy duro el uso del reloj. Como que no tenía que existir el reloj. Hablé con un cacique ahí, porque ellos controlaban el tiempo con la mañana, el mediodía y la tarde. O sea, no viven presionados con la puntualidad. Por ahí eso chocaba con su cultura. El tema de la puntualidad, porque yo por ahí le decía, bueno, coordinemos un horario, y ese coordinemos un horario era como duro. Me costó mucho igual, porque fue un choque ahí cultural. Claro, sí, fue fuerte, porque yo por ahí iba a charlar con ellos y bueno, hacía mi viaje y todo para llegar a la comunidad y no estaban en cualquiera. Entonces yo me ponía mal, obviamente, porque el tiempo era un problema complejo. Y bueno, volviendo al tema este, ¿por qué lo usaría? Bueno, pensaba que si podría usar un cronómetro para enseñar física ahí. Pero volviendo al punto este de que estábamos hablando de lo que pasó en la polémica ahí, creo que ellos sienten mucho que no se los trata con respeto. Estuve en una comunidad en Santa María, ahí casi en el Trichaco salteño, en una escuela hablando con las maestras, que ahí hay mezcla de comunidad wichí, chorote y nivaclé. Y ocurría que los chicos iban a la escuela, primero que no se enseñaba en su idioma, que era un gran problema, porque no se enseñaba en español, y los chicos ahí hablan fluidamente sus idiomas nativos, porque ya era una zona muy metida, por ahí en Tartagal no. Y pasaba que las maestras decían que para lo único que iban los chicos a la escuela era para comer, que después para enseñar algo, porque aparte no le veían utilidad, porque si no iban a ir a ningún lado. Ese era como el planteo de la... O sea, porque es verdad, vos llegás a la comunidad y es un mundo aparte. Y me hizo también acordar eso de lo importante que es el respeto, ¿no? O sea, capaz son creencias muy fuertes y muy arraigadas, y la ciencia es útil, obvio, un montón. Pero si le vas a atacar la creencia, no le va a enseñar la ciencia, digamos, ni los beneficios. Eso es lo que pienso. Que eso fue lo más duro, Daniel, digamos. te agradecemos mucho el compartirnos no solamente la reflexión de esta actividad, sino también esa experiencia tan rica que has tenido en Salta, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a ir dando paso a otras voces. ¿Algún otro compañero o compañera que quiera hacer su aportación? Gracias, Daniel. Hola, buen día. Buen día. Habla Natalia Buen día. Pereira. No sé si se me escucha bien. Sí. Hola, Natalia, bienvenida. Sí, Nati. Gracias, ¿qué tal? Bueno, muy interesante el video. La verdad que enseguida se me aparecieron muchas ideas en relación. Y con los títulos yo me acercaría más a la opción del hallazgo, porque en realidad el conflicto no son los niños, al menos según mi opinión. La profanación ya también nos pone en un lugar en el que juzgamos la situación, y me parece que lo más interesante del planteo del video es trabajar con las diferentes perspectivas, cómo desde los diferentes, en la sociedad, las diferentes personas, los diferentes grupos sociales, abordamos una misma situación o interpretamos una misma situación desde diferentes perspectivas. Así que en principio me inclinaría por el hallazgo o alguna reformulación de ese tipo. Bien, Natalia, muy bien.
Bien. Es al menos mi perspectiva. Y respecto de cómo podría trabajar este tema con este video, en el caso de la física, la química y la biología, y teniendo en cuenta las perspectivas, creo que también era lo que decían los compañeros, se cruzan las perspectivas interculturales, ¿no? Porque estamos trabajando, a ver, lo que plantea el antropólogo en el video es obviamente que es una forma de adquirir conocimiento, el hacer un estudio antropológico que entra en conflicto con muchos de nuestras formas sociales de abordar y de considerar la muerte, ¿no? Por eso la profanación de las tumbas. Entonces me parece que se podría trabajar desde la perspectiva intercultural, ¿sí? Desde la perspectiva de inclusión, de cómo incluimos diferentes miradas sobre una misma situación, cómo nos sensibilizamos al otro. Y a mí me parece interesante también trabajar con esta idea de la ciencia, nuestra ciencia más clásica, eurocentrista y demás, en la cual tiene una forma de imponerse diciendo, bueno, vamos a desenterrar vamos a desenterrar las momias que hay en la tumba, porque de esta manera podemos conocer sobre el pasado. Claro. Y a veces no se sensibiliza con otras perspectivas de cómo se considera la muerte o qué representa para esa cultura, en el caso de la cultura local. Así que bueno, perspectiva intercultural y de inclusión me parece que están presentes. Muy bien. Buenísimo, Gracias, Natalia. Nati, por tu aporte. En el chat está pidiendo la palabra Luciana. Adelante, Luciana Monazzi. Luciana. Hola, ¿qué tal? Sí, bueno, yo quizás me inclino por el tercer título sobre la polémica, justamente para trabajar las diferentes perspectivas, las diferentes miradas sobre un mismo hecho, y también trabajar que la verdad la construimos entre todos y todas, entonces la necesidad de poner, de darle voz a las distintas miradas, ¿no? La profanación, si bien yo podría pensar que es una profanación, me parece muy fuerte en el sentido de que en el aula la idea es brindar información y no ya, de hecho, dar una posición porque uno va sesgando la mirada, no da lugar al debate, entonces no me inclinaría por esa segunda. Y en relación a con qué tema uno podría trabajar esto, me imagino en primer año de la secundaria cuando trabajamos el método científico, que muchas veces lo hacemos desde un lugar muy estático o que transmitimos una idea de la ciencia como que nos da verdades absolutas. Me parece interesante la experiencia, el video justamente para trabajar desde ahí, bueno, cómo la ciencia es una construcción colectiva y que también desde ahí hay que incluir las miradas, que no es una cuestión de, bueno, avanzar sin tener presente a las comunidades o qué piensa el resto de las personas, cómo la ciencia muchas veces puede digamos, avasallar, ¿no? Desde esa mirada eurocéntrica. Gracias, Andrea. Qué valiosos Gracias, Luciana. tus aportes. Luciana, pide la palabra Andrea Jara, luego se anotó Silvia. Marcelo. Perdón, Silvia, había levantado la mano Sonia Gómez, es cierto, había levantado hace un ratito, no se había visto. Después Andrea Jara. Yo estaba siguiendo el chat. Hola, Sonia. Buen día. Sí, hola, no sé si me escuchan. Sí, buen día. Bueno, sí, los estaba escuchando atentamente y también estaba pensando en la opción, en la segunda y la tercera. Es verdad que la polémica, ese título, la polémica sobre los niños de Xillayaco, sigue vigente. Bueno, esa me parece que también comparto la idea de Luciana de que esto de vamos a brindar información, tener apertura para el debate, y capaz que puede que la profanación de los niños de Xillayaco sea más fuerte y más dirigida, ¿sí? Pero bueno, puede ser también que tratemos de sensibilizar un poco
en esto de ver cómo nos sentiríamos ante una profanación, que en definitiva es una profanación. ¿Cómo nos sentiríamos? Esto de la empatía hacia las comunidades. Y teniendo en cuenta los enfoques que plantea el currículum, me parece que tenemos que posicionarnos en los enfoques que plantea sobre el pensamiento decolonial, no implantar o no imponer una única visión de ciencia legitimada, sino que tener y abrir el panorama a otras formas de construir saberes, sino deslegitimar, que es lo que siempre se ha hecho desde educación, digamos, ¿sí? Desde estos enfoques de una pedagogía más crítica y con una mirada en los derechos humanos. Y, lógicamente, desde las perspectivas me da mucho pie para trabajar la interculturalidad, los derechos humanos, la cuestión ambiental. Se puede abordar desde las ciencias sociales hasta las ciencias naturales, en estas creencias que mostraba el video de que esta profanación generó las sequías. Se puede trabajar eso desde sus conocimientos y desde el campo de las ciencias naturales. Pueden hacer sus aportes las tres disciplinas, física, química y biología. Muy interesante las reflexiones. La verdad que yo agradezco mucho a la compañera su aportación, y lo que quería plantearles a todos los cursantes y, por supuesto, a mis compañeros de trabajo en el equipo de la coformación, es que todas estas cosas que están aportando, al menos los primeros 4 cursantes que han dado sus intervenciones, son muy valiosas también a considerar a la hora de armar la fundamentación del TIF. Han aparecido aportes valiosísimos que están perfectamente en sintonía con nuestro diseño curricular, con el marco sociopolítico pedagógico, con los ejes, las perspectivas, los enfoques. Esto de escuchar las voces de nuestros colegas y nuestras colegas ponen en evidencia lo que significa ese diseño que ya se está empezando a reflexionar, que ya empieza a tener cabida en nuestras formas de pensar y que ya nos permiten proyectar prácticas docentes en nuestras aulas con nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Qué importante poderlas escuchar y poderlos escuchar, porque sin duda están enriqueciendo mucho con sus aportaciones lo que para mí debería ser considerado también en la fundamentación del TIF. No solamente estén considerando lo que queda en esas clases que quedan como carga teórica, si se quieren, los días martes, o nuestros PowerPoint y demás. Todo lo que están aportando los compañeros y las compañeras es muy valioso para poder fundamentar el trabajo final. Muchísimas gracias, muy rico escucharlos a todos y a todos. Perdón, y también recordar esto de que si bien nosotros estamos muchos más inmersos en todo lo que es el diseño por el trabajo que estamos haciendo este año, nos parece fundamental escucharlos, porque es la primera vez que estamos escuchando sus aportes. Llama la atención para bien la sintonía que tienen los aportes que por lo menos hicieron hasta el momento con las propuestas del nuevo diseño curricular. Así que por ahí, no solo para su trabajo final integrador les va a servir eso, sino que va a servir para nosotros también, para los trabajos que tengamos que hacer más adelante. Así que buenísimos sus aportes. Estamos agradecidos. Sí, gracias. Realmente, y muy gustosos, porque los aportes de esta última compañera para destacar y también para resaltar y para tener en cuenta en la fundamentación, es el tema de las características de nuestro diseño curricular, que es emancipatorio, decolonial y crítico. Entonces, en esta desconstrucción para volver a construir. Entonces, fantástico estos aportes que estábamos escuchando. Según el chat, aparte, continuaría Andrea, así le damos la palabra a todos, Andreita Jara, luego se anotó Marcelo, así que, Andrea, si querés, te escuchamos. Bueno, yo coincido con la compañera anterior. Yo lo que sí no elegiría, no sé si elegiría alguno de estos títulos. Creo que buscaría algo que fuera más abierto, que la polémica se genere en el aula y por ahí generaría diferentes grupos de trabajo para que puedan abordar desde las distintas perspectivas. De manera tal de que cada alumno, digamos, en sus diferencias, puedan aportar lo máximo y crear la polémica dentro del aula a partir de argumentaciones más sólidas, digamos, a partir de la investigación y del trabajo concreto
que puedan hacer ellos, guiados por, obviamente, los docentes en el aula. Muy interesante ahí lo que aporta la compañera. ¿Tu nombre, por favor? Andrea Jara. Andrea, muy lindo escuchar lo que acabas de hacer como aporte, porque pones en valor central a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, ¿no? Y ahí también nuestro diseño nos alumbra mucho con considerar desde lo que es el campo, la construcción metodológica del área de las ciencias naturales, poner el centro y el foco de atención en nuestros alumnos y en nuestras alumnas, ¿no? Allí se pone un lugar interesante para pensar que no solamente son sujetas de aprendizaje, como solemos leer en muchas cuestiones pedagógicas didácticas, son para nuestro diseño sujetos y sujetas de conocimiento. Y aquí lo que está diciendo nuestra compañera es muy valioso en este sentido, poder reconocer en nuestros estudiantes que tienen conocimientos y saberes que traen al aula, y que eso debe encontrarse y debe reconocerse como una potencia para este trabajo que empezaremos a implementar y desarrollar a partir del diseño curricular. Esos conocimientos y saberes que muchas veces nos traen a las aulas, la escuela los deslegitima. La escuela nos corre con el programa, por lo menos nos corría con ese programa de contenidos, donde dejamos de lado muchas veces esas cuestiones que enriquecen tanto el abordaje de los contenidos, ¿no? Así que gracias por esa aportación realmente muy valiosa. Gracias. Bien. Marcelo Calabrese. Sí. Bien. En principio, con respecto al título, creo que iría para presentarlo por el número 3. ¿Sí? El primero, el hallazgo, con la idea mía lo asocio mucho a descubrimiento y a esta cuestión que tendríamos que tratar de romper. Y profanación también iría como ya marcando tendencia. Me parece el más amplio el tercero, aunque después de ver el video plantearía los otros dos títulos. A ver qué surge de cuál elegirían ellos o ellas, Bien. digamos, en ese aspecto. El tema de las perspectivas se trabaja en la parte de derechos humanos, la interculturalidad, la inclusión, la parte ambiental, y me parece que con respecto a estos aportes que hacían compañeros y compañeras antes, es lo más importante de empezar a tratar de conceptualizar o qué entendemos por cada concepto, ¿sí? Entonces, tratar de esto de lo que hablaban, de la deconstrucción, la decolonialidad, de dejar de trabajar con paradigmas positivistas de la ciencia que son bastante eurocéntricos, empezar a romper con esas cuestiones, porque hasta se puede trabajar sobre el video un montón de palabras que van apareciendo cuando hablan de maldiciones, de rituales que suenan como muy puntuales con solo un punto de vista, ¿no? Y hacer hincapié en el tema de la incertidumbre, que la ciencia no es que trae siempre respuestas para todo, sino que se va construyendo, y empezar a trabajar con esta división que también se plantea desde las ciencias naturales las naturales o las exactas, con esta ruptura de hombre enfrentado a naturaleza, y empezar a trabajar incluso, me parece uno de los planteos que se hacían que marcábamos era la posibilidad de que las áreas no sean solamente de las materias afines, sino que también estaría bueno acá trabajar con historia, que se pueden generar después a través de trabajos interdepartamentales o interariales, pero también empezar a trabajar desde la parte económica, de esto de mostrar a las cosas que se van sacando, como en el siglo XVIII se hacía cuando llevaban a los humanos, o acá en el Museo de la Plata con las colecciones de cráneos. Me parece muy rico para trabajar todo el año con este video, calculo yo, se podría. Muy Gracias. bien. Buenísimo, Marcelo, muy amable, gracias por tu intervención, muy valiosa también. Qué bueno que te resulte que este video como recurso didáctico pueda servir para varios recorridos, ¿no? Muy interesante eso también, gracias. Gracias. Romina Gómez, escuchamos tus aportes.
Hola, buen día. Buen día. Bueno, fuerte el video, ¿no? Yo elegiría la profanación de los niños de Yuya y Yaco, sigue generando polémica. Y lo pensaba, mientras veía el video, pensaba en una educación geosituada acá, digamos, en Neuquén. Si yo lo tendría que implementar, quizás no en un primer momento pasaría el documental Cuatro Loncos, digamos, donde se civiliza algo similar, digamos, y quizás, o sea, y peor, porque, digamos, se mataba a los pueblos originarios para llevar los cráneos al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que bueno, finalmente, como todos saben, se restituyeron a los pueblos originarios hace muy poco tiempo. Así que bueno, lo traería, digamos, desde una perspectiva geosituada, lo traería al documental Cuatro Loncos, que quizás es para un nivel superior, pero bueno, después otra parte del video donde me quedó resonando la frase que la ciencia tiene un límite ético. Me quedó ahí dando vueltas esa frase. Por otro lado, desde qué perspectiva del diseño curricular, yo pienso que desde todas se puede abordar. Así que bueno, ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Y también nosotros tomamos tu aporte, compañera, respecto de Cuatro Loncos. De Cuatro Loncos, de todo sí. gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Está anotada también Rosales Celina. Sí, buen día. Buen día. Bueno, Buen día. yo quería comentar, bueno, en mi caso hace poquito que doy clases, pero me gustó mucho para trabajar, sobre todo, en mi caso estoy con los chicos de primer año, ciencia físico-química, y por ahí para atraer la atención de ellos, que también se hagan preguntas sobre el título, el tema de por qué es polémico, por qué es la polémica sobre los niños. A eso los haga pensar. Y también que vean que es algo que no se quedó atrás en el tiempo, sino, como dice el título, sigue vigente. Así que, bueno, ese era el título y el porqué. Y después, como había comentado Luciana, creo, lo había pensado desde la parte de química, trabajarlo con el método científico. Usando esto de lo medioambiental, de que los chicos ahí debatieran si se podía comprobar, como se mostraba en el video, que quizás la falta de agua era debido a que habían retirado a los chicos de allí. Entonces, como que eso también iba a permitir que entraran en debate los estudiantes. Así que bueno, esa era mi aportación. Muchísimas gracias, muchas gracias. Y el Muchas colega gracias. acá. Muchísimas Perdón. gracias. Quería simplemente reflexionar sobre un punto, ¿no? Escuché en dos aportaciones cuando las colegas mencionaban este título tan caballito de batalla muchas veces en la enseñanza de las ciencias naturales, cuando los profes y las profes ponemos en el pizarrón o entregamos alguna actividad con el título, el método científico, ¿no? Como que estamos poniendo en un valor bastante supremo la cuestión metodológica en las ciencias naturales. ¿Hasta qué punto hoy ese título, acá estamos haciendo una actividad en base a otros posibles títulos, ¿no? Pero hasta qué punto ese título hoy deberíamos mantenerlo, ¿no? En nuestras pizarras, nuestros pizarrones, nuestros apuntes. Mientras voy escuchando, voy pensando en mi propia práctica, ¿no? Y reflexionando hasta qué punto hoy es un título que se ajusta a nuestro diseño curricular.
¿Ya tiene sentido hablar de el método científico cuando damos clases de ciencias naturales? Es simplemente una reflexión colectiva junto a todas ustedes, me hace pensar mucho esto que van aportando y se los quería compartir simplemente. Gracias. Seguimos, Silvia. Sí, quería agradecer a profe Marcelo Calabrese, que nos acaba de compartir el link, ¿sí?, sobre los 4 loncos, así que gracias, Marce. Y si quiere compartir con nosotros, con todos los presentes, María de los Ángeles, te escuchamos. María de los Ángeles. ¿Hay algún otro compañero o compañera? ¿Algún otro compañero? Si no, avanzamos, continuamos. Sí, sí. Bueno, Silvia, Mariana Ortiz quiere hacer un aporte. Hola, buenos días. Hola, Mariana, buen día. ¿Cómo están? Quería hacer un aporte, exacto, me trajo a la memoria una experiencia en el aula cuando planteamos un hecho que era un diluvio, digamos, el diluvio universal que se plantea desde lo científico como producto de las glaciaciones, digamos, pero a la vez le presentamos a los alumnos el relato bíblico de la inundación del Arca de Noé y un relato de origen mapuche. Yo soy formoseña, desconozco mucho de la cultura, me llamó mucho la atención la manera culturalmente cómo estaba explicado, expresado y el valor que tenía el relato para explicar el mismo hecho, como una comparación, ¿sí? Y cuando hablaban de la importancia que se le da al método científico, percibí que mi manera de transmitirle este tema a los estudiantes es como que noté que condicionó en ellos el darle valor a lo científico por sobre las creencias o lo cultural. Entonces, pasó que una estudiante me mencionó que no, que para ella lo que ocurrió realmente fue lo que dice la Biblia, porque es de familia cristiana, y bueno, y surgió ese conflicto, ¿no?, de que quizás todo lo que es catalogado científico tiende a desvalorizar a lo cultural, a las creencias, digamos, y eso de incluir, ¿no es cierto?, los distintos, lo de la interculturalidad en nuestras prácticas es como que es algo a poner en práctica, ¿no?, para romper con lo anterior, con lo instalado de la ciencia como único conocimiento válido, digamos. Muy bueno, muchísimas gracias por tu reflexión. Un poco ahí apuntaba recién con lo que intentaba aportar, ¿no? ¿Es la ciencia el único tipo de conocimiento que tendrá que tener cabida en nuestras aulas secundarias neuquinas a partir de la implementación de nuestro diseño? Y ahí está la pregunta sobre aquello que vamos a enseñar y cómo vamos a hacerlo, ¿no? ¿Es el conocimiento científico el único que tendrá que tener cabida? Gracias, muchas gracias por la reflexión. ¿Algún otro aporte? Si no, ya vamos pasando, Lore, si les parece. Vamos, Martín. Vamos continuando con la próxima diapositiva. La verdad que, bueno, tal cual lo vivimos en el encuentro sincrónico 1, no queda apartado de la experiencia de contar con sus voces, sus aportaciones. Enriquecen mucho este encuentro sincrónico y es lo que le da verdadero sentido, ¿no? Esta es una construcción colectiva, apenas estamos para tirar algunas propuestas y algunas líneas de pensamiento y todo cobra otro sentido cuando podemos escucharlas y escucharlas. Así que un alegrón enorme poder aprender junto a ustedes a hacer este cambio.
Bueno, retomando un poquito estas cuestiones que venimos seleccionando para el segundo encuentro, queremos poner aquí en valor 3 cuestiones que empiezan a cobrar lógica frente a la secuenciación de contenidos con las que nos vamos a encontrar de cara a la implementación y desarrollo del diseño en nuestras aulas. Porque aquí está sin duda uno de nuestros mayores interrogantes, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a enseñar a partir de ahora? ¿Qué contenidos vamos a abordar de manera interdisciplinaria? ¿Cuál va a ser el diálogo que vamos a tener que empezar a trabajar de a poco con nuestras colegas y nuestros colegas respecto a esas problemáticas complejas que podemos abordar en las clases de ciencia? Bueno, esta lógica a la cual me refiero sigue como un caminito o pretende seguir más o menos un itinerario donde confluyan desde ese marco general que presentamos en el encuentro 1 con sus enfoques y perspectivas, pero que después más al interior del área, que es lo que estamos viendo hoy, encuentren una interrelación entre 3 cuestiones fundamentales. Vieron que yo les iba tirando algunos conceptos que está bueno tomar nota porque a partir de ahora nos tenemos que familiarizar con ellos. ¿Qué cuestiones deberíamos reflexionar a partir de esas perspectivas? 3 conceptos. El primero, los metaconceptos en el área de las ciencias naturales. Metaconceptos. Cuando hablamos de metaconceptos, estamos hablando de constructos, conceptos que son multidisciplinares y que atraviesan cualquier contenido del área. Es decir, sea biología, sea física o sea química, estos conceptos de alguna manera permiten abordar cualquier contenido, porque al interior de cada una de las disciplinas nunca dejamos de pensar en sistema, en cambio, en unidad, en diversidad y en interacción. Estos metaconceptos son muy orientadores, son muy estructurantes en las ciencias naturales y son las que están alumbrando, en todo caso, esos contenidos que vamos a poder abordar en el aula. Desde ya que tenemos ejemplos variados para dar en cuanto a sistema, cambio, unidad, diversidad e interacción en cada una de nuestras disciplinas, ¿no? Y a continuación, nuestros compañeros nos van a estar presentando algunos de esos ejemplos para poder explicitar mejor cómo estos metaconceptos iluminan los contenidos a abordar en el aula. Exacto, gracias Martín. Porque, a ver, los contenidos dentro de nuestra área de ciencias naturales se van a abordar justamente desde estos metaconceptos, que deben contextualizarse, ¿sí? Para la enseñanza, por ejemplo, para la físico-química, que va a estar para primer y segundo año, también desde la perspectiva desde la biología y la física, pero, por ejemplo, desde la físico-química o la química, hablamos de metaconcepto sistema. Lo podríamos abordar, por ejemplo, desde sistema material, ¿sí? Algo macro, y bajo la categoría también lo podemos enfocar desde la categoría abierto, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los aportes de energía e interacción que tiene este sistema con el entorno y las interacciones múltiples y constantes que lleva cada elemento que conforme ese sistema. ¿Qué sistema elegiríamos? Por ejemplo, una planta. Una planta, ¿sí? Un ser vivo, una planta, es un sistema material abierto y desde allí colocar nuestro enfoque con todos los elementos que lo conforman, todas las interacciones que tiene con el ambiente y que todos esos elementos conllevan a los cambios, a esas interacciones que conforman esa unidad y también la importancia de la interacción que propician esos cambios. Sí, por ahí siguiendo con físico-química que planteaba ahí Silvia, pensando y teniendo en cuenta de que este año se aprobó la Ley de Educación Ambiental. Por ahí, si no están muy al tanto, hace 2 meses aproximadamente se aprobó una ley de educación ambiental. Estamos muy atentos en el área sobre lo que plantea esta ley. Plantea algunas problemáticas también. Y una puede ser con respecto a la neutralidad del carbono. Pensando en la relación de el fenómeno o sobre el tema de la neutralidad del carbono, y en estos metaconceptos podemos plantear
al carbono como un elemento, pensando en lo que es la unidad, al carbono como un elemento y su relación con la vida, y la relación, por ejemplo, con la materia orgánica. En relación al metaconcepto diversidad, podemos pensar a las propiedades que tiene el carbono y a la variedad de formas en las que se presenta en la naturaleza, ¿no? En relación al metaconcepto interacción, podemos pensar en cómo impactan las diferentes formas en las que se presenta el carbono en la naturaleza. Con respecto al metaconcepto cambio, bueno, cómo afecta, de qué manera afecta tanto la industria y la emisión de carbono, como por ejemplo con la cantidad de carbono que puede ser absorbido por las plantas, que esto es lo que plantea un poco la idea de neutralidad del carbono, ¿no? De mantener el equilibrio entre lo emitido y lo absorbido. Y por último, en relación al metaconcepto sistema, y bueno, pensando en esto de la neutralidad del carbono, puede ser la atmósfera, las diferentes capas, y tener una visión globalizada de la atmósfera como sistema, ¿no? Bien. Sí, un poco en sintonía con lo que dicen los compañeros y las compañeras, poner un poco en foco la biología, teniendo en cuenta que es el estudio de la complejidad de la vida y sus manifestaciones. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, la biodiversidad, ¿sí? Y plantearlo desde estos metaconceptos. ¿Por qué existe la biodiversidad hoy día, ¿sí? Como tal, un proceso evolutivo donde podemos incorporar todos estos metaconceptos de sistema, el cambio, presión, tiempo, unidad, ¿sí? Diversidad y la interacción. Y también en sintonía con lo que dice Marcelo, con esta forma de, con la ley que se aprobó hace muy poco, que tiene que ver con esto, y no es una realidad regional, sino es una realidad mundial. ¿Sí? El calentamiento global existe, hay advertencias, tenemos poco tiempo para poder repensar, ¿sí? Y tener esta forma de ver cómo vemos la naturaleza. Es como repensar nuevas formas o nuevas definiciones de lo que nosotros entendemos como son los recursos naturales, como serían... ¿Cómo tratamos a esta naturaleza? Si estamos siendo parte de la naturaleza o no nosotros. Entonces viene a plantearse, ¿sí? En el desarrollo, en la lectura, van a poder interpelar estas ideas que nosotros venimos trayendo y que van a beneficiar a todos y a todas en esta construcción nueva de una cosmovisión nueva. Por eso también se apela mucho a lo desarrollado en la perspectiva de interculturalidad, por la cosmovisión, ¿sí? Que se tiene de la naturaleza. Bueno, podemos hablar también de poder llegar a utilizar todos estos metaconceptos con cualquier contenido en biología, sea genética, evolución, también tiene que ver con bueno, la forma en que apelamos a dar los ejemplos que cotidianamente salen en los medios de comunicación. Bueno, las vacunas, todo el tema que surgió con el tema de los antivacunas, si son efectivas o no, si es necesario o no. Bueno, y también interpela las cuestiones sociales, ¿sí? Que se hace muy interesante. Por ejemplo, a esto último, relacionando lo que decía Lorena, Neuquén acaba de declarar la emergencia hídrica. Entonces, entendiendo el agua, no solo como un recurso, sino como un derecho humano inclusive, es muy interesante analizar esa problemática actual. Ayer se acaba de declarar la emergencia hídrica. Sí. Así que eso es interesante. Y relacionándolo justo con un ejemplo, perdón, que les había preparado en física para trabajar los metaconceptos, había pensado el concepto de la energía, fundamental en el estudio de la física, ¿no? En las tres disciplinas, pero en física tiene un lugarcito fundamental el fenómeno de la energía, entendiendo a la energía como unidad, las propiedades y las características que tiene la energía. En relación a la diversidad, bueno, las diferentes formas de manifestación que tiene la energía, como el calor, la electricidad o el trabajo mecánico, o las fuentes de energía, como la energía hidroeléctrica, que vamos a tener alguna cuestión este verano, creo que no la vamos a pasar muy bien en relación a eso. En cuanto al metaconcepto interacción,
y bueno, cómo impactan todas las formas de generación de energía en el medio ambiente, lo estamos viendo, volviendo al fenómeno del carbono, de la neutralidad del carbono, creo que impacta directamente. Y después, en relación al sistema, como metaconcepto sistema, y la energía puede ser analizada desde el sistema como el hogar, como un sistema, una ciudad, en este caso va a ser una provincia o una región, un país. Entonces le queríamos compartir algunos ejemplos, en este caso de física, en los que se puede trabajar un concepto a través de los metaconceptos, ¿no? Y ver cómo estos se van articulando con el resto de las disciplinas. Bien, con respecto a todos los aportes que han realizado mis colegas, es importante tener en cuenta estas problemáticas relevantes que vamos a abordar, que vamos a elegir, en donde tienen que estar articuladas las distintas dimensiones epistémicas, pedagógicas, didácticas y políticas, pero con el centro en común que debe ser el sujeto que aprende, ¿sí? Nuestros alumnos. Entonces, para las ciencias naturales, lo central, el recorte de contenido que se va a realizar es mediante estos metaconceptos. ¿Cómo lo vamos a abordar? Bien, mediante problemáticas complejas, relevantes, donde deben de estar articuladas todas estas dimensiones. Sí, es interesante poner en tensión estos contenidos y saberes que traen nuestros y nuestras estudiantes. Una problemática ambiental bien pensada, trabajada desde estos metaconceptos y en relación es lo que se propone, ¿sí? En el diseño es coordinar con nuestras duplas y poder darle esa multicausalidad, que para poder ser analizada como corresponde. Y este conocimiento también poner en evidencia, como vimos en el video anterior, qué es lo que el estudiante o la estudiante interpela o interpreta, o le interpela como ciudadano, como ciudadanía, como persona que vive no afuera de la naturaleza, sino que está integrado en esa naturaleza. Esto también tiene que ver con la cosmovisión que tenemos de naturaleza, de bien común y demás. Y es la complejización de estos temas que van a hacer lo rico, ¿sí? del aprendizaje, un aprendizaje que se supone situado. Y para eso tenemos que escuchar a nuestros y nuestras estudiantes, necesariamente saber qué es lo que ellos traen, ¿sí? Desde su lugar, de sus realidades, desde su historia o sus biografías. Sí, perdón, y resaltar que todo esto es el desafío, ¿no? Es el desafío al sistema educativo provincial que tenemos en la actualidad, porque justamente fíjense que hoy no se habló, recién ahora estamos dando ejemplos de las disciplinas que conforman el área, pero si no siempre venimos hablando de la mirada científica y cómo usamos todos los que participaron y las que participaron también con sus comentarios sobre ciencia, y no se hablaba por ahí de las disciplinas, sino surgió esta idea de ciencia, de ver a la ciencia, en este caso las ciencias naturales y el lugar que ocupa, ¿no? Ya pasar de plantear una clase de forma disciplinar, entender en mi caso la física no como una disciplina, sino como una ciencia, como la ciencia natural, ya es un cambio que va a generar un desafío, por supuesto que es un desafío. Bueno, para eso estamos y bienvenidos sean sus aportes. Tal cual, Marcelo, y tomar epistémicamente a nuestra realidad como una trama de incertidumbre, como explicó en un comienzo Martín, y lo cual luego ahora se va a desglosar en la próxima diapositiva con respecto al tema que aborda, que son los núcleos problemáticos del área de ciencias naturales. Bien, aquí, gracias Silvia, aquí lo que estamos presentándoles es una cuestión, una categoría realmente interesante a considerar desde el área, en esta suerte de articulación permanente que tiene que ir entre distintas dimensiones a la hora de hacer una secuenciación de contenidos. Habíamos revisado entonces el marco general, los enfoques, las perspectivas, dimos lugar a los metaconceptos y llegamos ahora a los núcleos problemáticos del área de las ciencias naturales.
qué cuestiones se deberían considerar desde biología, física y química para poder dar esa secuenciación de la manera más pertinente de cara a la implementación del diseño. Bien, les compartimos entonces cuáles son esos núcleos problemáticos a considerar. Muy bien. El primero, el estudio de los sistemas complejos como el universo, el planeta Tierra, los seres vivos, los sistemas materiales y los compuestos químicos sometidos a cambios e interacciones múltiples y constantes en una red de relaciones naturales y sociales. Bueno, los seres vivos, la materia y la energía, sus manifestaciones físicas, químicas y biológicas, caracterizaciones y análisis a partir de problemas o problemáticas complejas. Bueno, el último uno que se habló mucho hoy, ¿no? Que es el carácter histórico y social que tienen las ciencias naturales, los puntos de encuentro y tensiones con las tecnociencias, las tecnologías de género, la salud, las sexualidades, la industria, el ambiente y el devenir de la mirada decolonial para pensarnos como territorio de luchas interseccionales. Cuestión que se habló mucho en el encuentro de hoy. Bien, perfecto. Estos núcleos están como sobrevolando en todo momento los nudos disciplinares que son los que les vamos a compartir a continuación en nuestra última diapositiva, ¿sí? Aquí los tenemos bien identificados. Los nudos disciplinarios del área, compartimos entonces, colegas, con los cursantes y las cursantes. Adelante. ¿Sí, Lore? Sí. La biosfera, la atmósfera, la litósfera, la hidrósfera, como componentes del ambiente en una red de relaciones socionaturales contextualizada en las lógicas extractivistas. Marce. Bueno, sí, el segundo es sobre las transformaciones y la evolución en la estructura del universo, micro y macroscópico, como manifestación de la interacción entre la materia y la energía. Muy bien, y este último punto también que hemos tratado y abordado, y gratamente hemos escuchado en sus aportes que también se han manifestado, la complejidad de los procesos biológicos, físicos, químicos y sociales en la construcción de los estereotipos en torno a la vida, la salud, las corporalidades, las sexualidades, el progreso tecnocientífico, la industria y las problemáticas socioambientales. Bien. Sí, algo importante para decir al respecto sobre lo que explicaba Martín, de las categorías de núcleos y nudos disciplinares, es que como aparece ahí abajo, estas son cuestiones que están planteadas en el diseño curricular, ¿no? Y es como que hasta acá se vino trabajando en el diseño curricular y ahora es tarea nuestra, de nosotros como área y de todos ustedes y de los docentes, por eso es la coformación, construir el área de ciencias naturales. Esto es importante decirlo porque estas son cuestiones fundamentales del área de ciencias naturales, de los fundamentos, pero que a partir de ahora queda mucho trabajo por delante, que bueno, parte lo vamos a trabajar en los encuentros que siguen. Bien, gracias, Marce. Eso es muy interesante que nuestros compañeros y compañeras estén al tanto, ¿no? Porque hasta aquí toda esta revisión que hemos hecho respecto de la 1463 y los conceptos, las categorías que ya forman parte explícita de nuestro diseño curricular, son las que nos están dando el puntapié inicial para pensar concretamente en cuál va a ser la secuenciación de contenidos del área de las ciencias naturales que garanticen eso común que nos pone de cara a la implementación del diseño, ¿no? Que cualquier estudiante que esté cursando su escuela secundaria en algún lugar de la provincia de Neuquén tenga exactamente el mismo recorrido o que por lo menos procuremos ese mismo recorrido de contenidos que al momento no ocurre. Sabemos de la enorme diversidad que hay respecto de los planes de estudio en nuestra provincia y que muchas veces cuando llegamos a un colegio para dar nuestras clases nos encontramos con que un programa de biología de un colegio no responde a las mismas exigencias de un programa de biología de otra escuela, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones que el diseño curricular propone repensar, cómo poder garantizar lo común desde una secuenciación de contenidos
que por supuesto entre en esta articulación entre el marco, los enfoques, las perspectivas, los metaconceptos, los núcleos y los nudos disciplinares. Es una tarea compleja. En esa tarea estamos nosotros y estamos ustedes, ¿no? Perdón, Silvia. Sí, quería hacer un pequeño aporte, que esto también lo contempla dentro del marco general políticos y pedagógica de nuestro diseño curricular, y es lo que se llama justicia curricular, ¿sí? Para que todos los adolescentes, todos los niños de la provincia de Neuquén tengan las mismas posibilidades, y en este ciclo básico común de primer y segundo año con tercer año de interciclo, puedan desarrollar de manera intelectual y todos tengan el acceso a la misma currícula. Por eso la importancia de la implementación de este diseño curricular. Bien, en ese proceso nos encontramos, como bien recién decía Marcelo, en ese momento nos encontramos todos, nosotros de este lado de la coformación y ustedes de aquel otro lado, ¿no? Con una ardua tarea, porque es poder pensar que aquellos contenidos que veníamos abordando en la escuela al momento, no solamente que tienen que ser revisados, sino que a la luz de todos estos recorridos que venimos haciendo, tienen que ser resignificados, tienen que ser reelaborados, repensados para formar parte de una currícula que debe poder garantizar lo común en todas nuestras escuelas secundarias neuquinas, ¿no? Alto desafío el que tenemos por delante, porque sabemos que mucho más allá de lo prescripto, ese currículum real, que va a ser el que finalmente tome forma concreta en las aulas, va a depender de nuestras prácticas y de todo el proceso, ¿no?, que tenga lugar en ellas. Así que bueno, como adelanto a lo que será la actividad del foro asincrónico del día viernes, será un poco un ejercicio donde van a notar que por la actividad que planteamos, no se va a requerir exclusivamente que haya en ese punto un trabajo realmente colectivo, sino que ahí vamos a estar interpelando sus propias prácticas, y a partir de esas prácticas habrá una actividad donde ustedes puedan ir pensando en esto, ¿no? ¿Qué contenido yo venía trabajando cuando tenía que tocar este tema en mi disciplina? Y hoy, ¿me animaría a pensar el mismo tema con otros contenidos? ¿Agregaría algo más? ¿Pondría contenidos que hasta el momento yo no le daba cabida en el aula y a partir del diseño lo podría hacer? Vamos a invitar a que el viernes puedan estar pensando, a partir de prácticas concretas que todas y todos ustedes llevan a cabo con sus estudiantes, ¿qué vueltita de rosca le podemos dar a esa propuesta temática para ir incorporando conocimientos y saberes otros, ¿sí? Esa es un poco la propuesta tal cual nos está interpelando nuestro diseño curricular. Hasta aquí llegamos hoy con la cuestión de los contenidos que teníamos para presentarle. Fue de alguna manera una revisión de aquellas categorías y aquellos conceptos que estructuran la lógica bajo la cual hay que pensar en los conocimientos y saberes a poner en juego en la nueva escuela secundaria. Y me permito habilitar un espacio junto a mis colegas para que alguno de ustedes pueda brindar o alguna reflexión sobre este encuentro, alguna inquietud, que nos quieran compartir algo para ir cerrando este segundo encuentro sincrónico. Bueno, ¿puedo? Sí, adelante. Sí, ¿cómo no? Adelante. No, en principio esto de reflexionar sobre qué importante esto de irse con más preguntas que con respuestas, ¿no? Y acostumbrarnos a que así debería ser, de llevarnos estas cosas inconclusas para seguir pensándolas. Y bueno, y empezar a interpelar todas estas contradicciones que se van presentando, ¿no? No solo con lo referido a las ciencias que hemos aprendido cuando estudiamos o en los profesorados o donde cada uno se haya formado, y también empezar a enfrentarse y a pensar algunas de estas cuestiones que hacen de lo que se había charlado hace un ratito, de la cuestión extractivista, la cuestión ambiental, de la parte económica de la provincia justamente en la que estamos, como muchas veces se presentan estas contradicciones sobre las que hay que trabajar, el poder llegar a trabajar esto de no
confrontar el ambientalismo con el desarrollismo y poder generar esto que queremos de formar estudiantes críticos, ¿no? De poner en tensión estas cuestiones. Muchos cursos a veces desde el Consejo Provincial de Educación están financiados por empresas petroleras y entonces, bueno, trabajar estas cuestiones de cómo poder modificar esas matrices, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Marcelo, muy amable. Muchísimas gracias por tu aporte. Muy interesante tu mirada, Marcelo. Muchísimas gracias. ¿Algún otro compañero o compañera? Recuerden que la grabación del encuentro de hoy va a ser subido a plataforma. En breve. Así que, sí. en breve, exactamente. Así que los compañeros, los colegas que no pudieron estar presentes el día de hoy, va a poder mirarla para saber los temas que abordamos en el encuentro de la fecha. Sí. Perdón, para leer buenísimos los comentarios, estoy leyendo el chat. María de Los Ángeles dice que ante todo, bueno, gracias por el espacio para expresarnos, Genial. dice, y la oportunidad de hacer una escuela desde la realidad y no desde un escritorio. Si bien todos los comentarios me parecen interesantes, quería leer que me parece importante porque es la idea justamente de la coformación, ¿no? Exacto. Y es una síntesis perfecta de lo que hemos venido trabajando hasta el día de hoy. Muchas gracias, María de Los Ángeles. Sí, es Bueno, la les idea de agradecemos mucho. interpelarnos. Sí. Sí, perdón, Lore, quería agradecer porque realmente uno va Sí. leyendo allí en el chat las devoluciones de muchos y muchas de nuestros colegas y para nosotros es un estímulo muy importante contar con sus apreciaciones, las ponemos mucho en valor. Muchísimas gracias por la generosidad que están poniendo de manifiesto. Ahí le respondo a la compañera Mariela Pessoa. Mariela, hoy repetíamos al comienzo de este encuentro que es muy necesario que cada uno de ustedes se presente en el foro Nos Presentamos, porque cuando el equipo de coformación mira sus presentaciones, directamente los pasamos a alguno de los grupos que están conformados o, en todo caso, a los que habrá que conformar. Siempre ese es el caminito. Entran al aula que les corresponde, se presentan en el foro Nos Presentamos, que es el primero del aula, y una vez que el equipo de coformación los reconoce allí con sus datos y de qué disciplina son, los vamos a incluir en alguno de los grupos de trabajo. Así que, Mariela, quédate tranquila que cuando te presentes en ese foro tendrás la incorporación inmediata a alguno de los grupos. Gracias. Sí, y en relación a eso, aclararle a todos y a todas de que nosotros en el área tenemos el listado de la primera cohorte, que bueno, que son justamente ustedes, y que está formado por 100 docentes de la provincia, esta primera cohorte. Nosotros íbamos a armar los grupos una vez que teníamos este listado de los 100 participantes, pero como verán, si bien hoy hay muchos más docentes que en el encuentro anterior, esperamos que se presenten, ¿no? Esperamos esta presentación y a ver cuántos participan, porque si no, por ahí nosotros esperamos hasta este momento para armar los grupos, porque si no podíamos armar grupos, si bien tenemos los datos de las disciplinas a las que pertenecen, podíamos armar grupos que queden con un solo participante o con una sola participante o con nadie que participe. Entonces, por eso es importante que se presenten en ese foro, así nosotros activamos y los hacemos participar de un grupo. Bien, y recordar también que, bueno, ahora va a estar visible en la plataforma esta clase, donde van a estar los foros de participación individual como para enriquecernos también, ¿no? Con sus opiniones, como bien se pudo escuchar y escucharlas a todos hoy fue maravilloso, la verdad, muy, muy enriquecedor. Muy bien, somos muy respetuosos. Sí, Lorena, disculpa. Y bueno, y que estén atentos que el viernes se estará subiendo o estará habilitándose ya el foro de la clase asincrónica 4 sería, el día 4 asincrónico. Que va a estar en concordancia con lo que se solicita para los segundos aportes para el TIF, para el trabajo integrado. Así que bueno, muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra resonancia, somos muy respetuosos de los horarios en los cuales hemos acordado poder tener estos encuentros con ustedes. Los despedimos y los esperamos
la próxima semana, los mismos días martes, que nos vamos a estar reuniendo en el mismo horario. Así que muchísimas gracias, queridos colegas. Muchas gracias a todos y a todas. A todos y a todas. Que la pasen muy bien. Gracias por todo. Muchas gracias, buena semana. Saludos. Buena semana, que estén muy bien. ¿Está grabando todavía, Lore? Sí, ¿ya salieron? Están saliendo. Ay, Estaba respondiendo a Susana. Ah, bien.